La lluvia golpeaba con fuerza contra el parabrisas del Audi A8 mientras Carlos Mendoza avanzaba por la carretera CM40 que conectaba Madrid con Toledo. Los limpiaparabrisas se movían a toda velocidad, pero apenas conseguían despejar la vista por más de unos segundos. No era una noche para estar en la carretera, pero Carlos nunca había sido de los que postergan sus compromisos. Acababa de cerrar otro trato millonario en Madrid y quería revisar personalmente la posible ubicación para su nueva cadena de restaurantes de alta cocina en el casco histórico de Toledo. A sus 45 años, Carlos había construido un imperio empresarial respetado en toda España. Emporio Mendoza abarcaba desde la hostelería hasta el desarrollo inmobiliario, y su rostro aparecía regularmente en las revistas económicas y los programas de televisión. Sin embargo, pocos conocían al verdadero Carlos, un hombre calculador que había ascendido pisando a cualquiera que se interpusiera en su camino. La radio emitía las noticias de la noche mientras el GPS le indicaba que aún quedaban 20 minutos hasta Toledo. El reloj del salpicadero marcaba las 11:17 cuando algo captó su atención en el arcén de la carretera. Entrecerró los ojos, inseguro de lo que acababa de ver bajo la intensa lluvia. No puede ser, murmuró, reduciendo instintivamente la velocidad. Una pequeña figura se movía por el borde de la carretera. Carlos aminoró hasta casi detenerse, y al acercarse más, distinguió claramente a una niña pequeña, completamente empapada, caminando sola bajo el aguacero. No parecía tener más de 7 u 8 años. Su primer impulso fue seguir conduciendo. No es mi problema, pensó. Seguramente vive cerca. O tal vez debería llamar a la Guardia Civil y que ellos se encarguen. Pero algo, quizás un destello de humanidad que aún conservaba, lo hizo detener el coche. Carlos bajó la ventanilla mientras se acercaba lentamente. «Oye. ¿Estás bien?» «¿Qué haces aquí sola?», gritó para hacerse oír por encima del ruido de la lluvia. La niña se detuvo y se giró hacia él. Tenía el pelo castaño oscuro pegado a la cara por la lluvia, y sus grandes ojos marrones reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. «¿Necesitas ayuda?», insistió Carlos. Tras un momento de duda, la pequeña se acercó al coche. «Mi papá está muy malito», dijo con voz temblorosa. «Necesito ayuda. Por favor». Carlos dudó. Podría ser una trampa. En los últimos años, las noticias habían informado de atracos en carretera utilizando señuelos. Miró a su alrededor, pero la carretera estaba desierta. Solo estaban él, la niña y la implacable lluvia. «¿Dónde está tu padre?», preguntó, manteniendo el motor encendido, listo para salir disparado si fuera necesario. «En casa», respondió la niña, con los labios azulados por el frío. «Pero no puede moverse. Necesita medicinas y yo no sabía qué hacer». Carlos maldijo en voz baja. No podía dejarla allí, pero tampoco podía fiarse completamente. «Está bien, sube», dijo finalmente, desbloqueando las puertas. «Te llevaré a casa. Pero antes dime cómo te llamas». «Alba», respondió la pequeña mientras subía al asiento trasero, empapando la tapicería de cuero. «Alba Vega». El interior del lujoso vehículo se llenó del olor a ropa mojada. Carlos subió la calefacción mientras observaba a la niña por el retrovisor. No parecía tener más de 7 años. Vestía una sudadera roja ahora oscurecida por el agua y unos vaqueros igualmente empapados. «Alba, ¿dónde vives exactamente?» «En Toledo, cerca de Zocodover», respondió con voz apenas audible. «En la calle Comercio». Carlos conocía bien esa zona. Era parte del casco histórico, un laberinto de callejuelas estrechas, algunas inaccesibles para coches. «¿Y tu madre?», preguntó mientras retomaba la marcha. Alba bajó la mirada. «No tengo mamá. Solo vivimos papá y yo». Durante el trayecto, Carlos intentó obtener más información, pero la niña parecía agotada y asustada. Le explicó entre sollozos que su padre llevaba días enfermo, con fiebre alta, y que habían agotado los medicamentos. Cuando empeoró repentinamente y perdió el conocimiento, ella no supo qué hacer y decidió salir a buscar ayuda. «Pero, ¿por qué no llamaste a emergencias?» «¿Al 112?» preguntó Carlos, desconcertado. «No tenemos teléfono», respondió Alba. «Papá dice que no podemos permitírnoslo». Esta respuesta sorprendió a Carlos. En 2025,
Era casi inimaginable una casa sin teléfono. La desigualdad en España seguía siendo significativa, pero esto le pareció extremo. Cuando llegaron a Toledo, Alba lo guió por las estrechas calles del casco histórico hasta que tuvieron que dejar el coche en un aparcamiento, cercano a la plaza de Zocodover. Caminaron bajo la lluvia, que había amainado ligeramente, hasta llegar a un edificio antiguo con la fachada desconchada. «Es aquí», dijo Alba, señalando una puerta desvencijada. «Vivimos en el segundo piso». El portal olía a humedad y el ascensor estaba fuera de servicio. Subieron por unas escaleras de mármol desgastado hasta llegar a una puerta con el número 2B. Alba sacó una llave de su bolsillo y abrió. El interior del piso era pequeño pero sorprendentemente limpio y ordenado, aunque con muebles viejos y desgastados. Una lámpara de pie iluminaba tenuemente la sala de estar que hacía también de comedor. «Papá», gritó Alba, corriendo hacia una habitación contigua. «He traído ayuda». Carlos la siguió con cierta aprensión. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por una pequeña lámpara de mesita. En la cama yacía un hombre de aproximadamente su edad, con el rostro pálido y sudoroso. «Alba, te dije que no salieras», murmuró el hombre con voz débil antes de fijar su mirada en Carlos. Sus ojos se abrieron de golpe, mostrando una mezcla de sorpresa y algo que Carlos no pudo identificar. «¿Carlos? ¿Carlos Mendoza?» El mundo pareció detenerse. Carlos miró fijamente al hombre enfermo y tras unos segundos de desconcierto, el reconocimiento le golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿José? ¿José Vega?» Un torrente de recuerdos inundó su mente. José Vega había sido su compañero en el prestigioso colegio Nuestra Señora del Recuerdo en Madrid. Habían sido inseparables durante la adolescencia, casi como hermanos, hasta que la ambición de Carlos los separó. En sus inicios empresariales, Carlos había manipulado documentos para quedarse con un proyecto que originalmente pertenecía a José, un negocio de importación de vinos que se convirtió en la piedra angular de su imperio. José había desaparecido después de aquello, y Carlos, ocupado en construir su fortuna, nunca lo buscó. Ahora, 20 años después, lo encontraba así, enfermo, en un piso humilde, luchando por sobrevivir. «Papá, este señor me ayudó en la carretera», explicaba Alba, ajena a la tensión entre los dos hombres. Carlos se quedó paralizado. La culpa, un sentimiento que había mantenido enterrado durante años, emergió con fuerza demoledora. José lo miraba con una expresión indescifrable. «Necesitas un médico», dijo Carlos finalmente, sacando su móvil. «No tenemos seguro privado», murmuró José con evidente vergüenza. «¿Y en urgencias?» «Eso no importa ahora», lo interrumpió Carlos con firmeza. Marcó un número en su teléfono. «Doctor Marín, soy Carlos Mendoza. Necesito que venga inmediatamente a esta dirección. Es una emergencia». 20 minutos después, un médico de aspecto distinguido examinaba a José mientras Carlos esperaba en el pequeño salón con Alba, quien finalmente se había cambiado de ropa y bebía un chocolate caliente que Carlos había preparado. «Mi papá va a ponerse bien, ¿verdad?», preguntó la niña con una vulnerabilidad que hizo que algo se removiera en el interior de Carlos. «Claro que sí», respondió, aunque no estaba seguro. «El doctor Marín es el mejor médico de Madrid». Cuando el doctor salió de la habitación, su diagnóstico fue claro: neumonía severa, exacerbada por lo que parecía ser una diabetes no tratada. «Necesita hospitalización inmediata», sentenció el médico. «Con el tratamiento adecuado debería recuperarse, pero ha esperado demasiado». Carlos se ofreció a pagar todos los gastos en una clínica privada. Y esa misma noche José fue trasladado al Hospital Quirón Salud de Toledo. Alba se quedó dormida en la sala de espera mientras Carlos, sentado a su lado, se sumergía en un torbellino de pensamientos y remordimientos. Los días siguientes fueron un ejercicio de redescubrimiento para Carlos. Relegó sus responsabilidades empresariales a segundo plano y se dedicó a asegurarse de que José recibiera el mejor tratamiento posible. También se ocupó de Alba, quien, sorprendentemente, parecía confiar en él. Una tarde, mientras José dormía bajo los efectos de la medicación, Carlos llevó a Alba a la cafetería del hospital. «¿Cómo acabaste en la carretera aquella noche?», le preguntó mientras la niña devoraba un bocadillo de jamón serrano. Alba se encogió de hombros. «Papá me había dicho que si alguna vez le pasaba algo,
fuera a buscar ayuda a la farmacia que está a 3 calles. Pero cuando llegué, estaba cerrada. Seguí caminando y no sé, me perdí. La explicación no tenía sentido. La farmacia más cercana no estaba en dirección a la carretera por donde Carlos la había encontrado. Además, una niña tan pequeña difícilmente habría llegado tan lejos sola. Alba, eso está a kilómetros de tu casa, dijo Carlos con suavidad. ¿Recuerdas algo más? ¿Alguien te llevó en coche? La niña negó con la cabeza y desvió la mirada, mostrando una incomodidad evidente. No quiero hablar de eso. ¿Podemos ir a ver a papá? Carlos no insistió, pero una incertidumbre se instaló en su mente. Había algo extraño en toda esta situación. Esa noche, mientras Alba dormía en una habitación que había acondicionado para ella en el hotel donde se alojaba durante su estancia en Toledo, Carlos comenzó a investigar. En su portátil, buscó noticias antiguas relacionadas con Alba Vega Toledo. Lo que encontró le heló la sangre. Un artículo de hacía 4 años mostraba la foto de una niña muy parecida a Alba, bajo el titular: "Continúa la búsqueda de la pequeña Alba Martínez, desaparecida en Toledo". Según el artículo, Alba Martínez, de 3 años, había desaparecido del Parque de la Vega mientras jugaba bajo la supervisión de su cuidadora. Las autoridades habían investigado durante meses, pero el caso eventualmente se enfrió sin resolverse. Carlos comparó la foto del artículo con la Alba que conocía. El parecido era innegable, a pesar de los años transcurridos. ¿Sería posible que José, su antiguo amigo, estuviera involucrado en un secuestro? La idea parecía absurda. El José que él conoció era incapaz de hacer daño a nadie. De hecho, fue precisamente su bondad lo que Carlos había aprovechado para traicionarlo años atrás. Sin embargo, la desesperación podía cambiar a las personas. Carlos lo sabía mejor que nadie. Durante los días siguientes, mientras José seguía recuperándose en el hospital, Carlos dividió su tiempo entre cuidar de Alba y seguir investigando. Contrató discretamente a un detective privado, Ramón Salgado, un ex policía con reputación de ser tan eficaz como discreto. Quiero toda la información sobre José Vega y la niña, le indicó Carlos. Sus movimientos en los últimos 5 años, documentación, todo. Y especialmente cualquier conexión con la desaparición de Alba Martínez. Mientras esperaba resultados, Carlos se vio enfrentando otro problema inesperado. Su esposa, Marta, comenzó a llamarlo con insistencia, molesta por su prolongada ausencia. ¿Qué demonios haces tanto tiempo en Toledo?, preguntó Marta en una de sus conversaciones telefónicas. La junta directiva está haciendo preguntas, y tenemos la gala benéfica el próximo fin de semana. Es complicado, respondió Carlos, sin entrar en detalles. Estoy ayudando a un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? La incredulidad en la voz de Marta era evidente. Tú no tienes amigos, Carlos. Solo socios y enemigos. No me mientas. Las palabras dolieron porque contenían una verdad que Carlos nunca había querido admitir. A lo largo de los años, había sacrificado relaciones personales genuinas en el altar de su ambición. Volveré pronto a Madrid, prometió. Solo necesito resolver unos asuntos aquí. Pero los asuntos se complicaron aún más cuando Ramón Salgado le entregó su primer informe. No había registros oficiales de que Alba Vega hubiera asistido a ningún colegio en Toledo, y su certificado de nacimiento parecía haber sido obtenido en circunstancias sospechosas. Algo no cuadra, señor Mendoza, concluyó el detective. Si me permite decirlo, creo que deberíamos informar a la policía. Todavía no, decidió Carlos. Necesito hablar con José primero. La oportunidad llegó al día siguiente, cuando los médicos anunciaron que José estaba fuera de peligro y lo suficientemente recuperado para mantener una conversación prolongada. Carlos se aseguró de que Alba estuviera entretenida con una voluntaria del hospital y entró solo a la habitación de José. «Te ves mejor», comentó, sentándose junto a la cama. José lo miró con una mezcla de gratitud y recelo. «¿Por qué haces esto, Carlos? Después de lo que me hiciste». Carlos respiró hondo. «Quizás intento reparar algo que rompí hace mucho tiempo». José asintió lentamente. «Nunca imaginé que nos volveríamos a encontrar, y menos así». «Yo tampoco», admitió Carlos. Tras una pausa, añadió, «José,
Necesito preguntarte algo importante. Sobre Alba. La expresión de José cambió instantáneamente. El miedo cruzó su rostro como una sombra. ¿Qué pasa con ella? Carlos sacó su teléfono y le mostró el artículo sobre la desaparición de Alba Martínez. ¿Es ella? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. José cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas. No es lo que piensas, dijo finalmente, con voz quebrada. Yo no la secuestré. La salvé. Y entonces José le contó una historia que cambiaría la vida de Carlos para siempre. 5 años atrás, José trabajaba como conserje en un hotel de lujo en Toledo. Una noche, escuchó ruidos extraños en una de las habitaciones y, al investigar, descubrió a un hombre maltratando a una niña pequeña. Sin pensarlo 2 veces, intervino y consiguió rescatar a la pequeña. Pero en la confrontación el hombre cayó y se golpeó la cabeza contra una mesa. Creyéndolo muerto y temiendo que no le creerían su versión, José huyó con la niña. Después descubrí que ese hombre formaba parte de una red de tráfico infantil, continuó José. La niña había sido secuestrada semanas antes. Intenté devolverla, pero cuando investigué, me di cuenta de que la policía estaba infiltrada. Habían hombres poderosos involucrados en esa red. ¿Por qué no acudiste a autoridades superiores?, preguntó Carlos, conmocionado por la revelación. Lo intenté, respondió José. Contacté anónimamente con un fiscal, pero 2 días después, ese mismo fiscal apareció muerto en un aparente suicidio. Entendí el mensaje. No podía confiar en nadie. José explicó que decidió proteger a la niña criándola como propia. Consiguió documentación falsa y se mudó frecuentemente durante los primeros años, hasta que creyó que era seguro establecerse en Toledo. Alba no recuerda nada de su vida anterior, añadió José. O al menos eso creo. A veces tiene pesadillas y menciona a un hombre malo, pero nunca habla de ello cuando está despierta. Carlos intentaba asimilar toda esta información. ¿Y aquella noche en la carretera? José palideció. Habíamos recibido una visita ese día. Un hombre preguntando por un tal José Martínez. Se hizo pasar por comercial, pero vi cómo miraba a Alba. Creo que me han encontrado, Carlos. Probablemente nos han estado vigilando y aprovecharon que caí enfermo para intentar llevársela de nuevo. Pero, ¿cómo llegó ella a la carretera? No lo sé, admitió José. Esa noche tuve un episodio grave. Perdí el conocimiento. Supongo que intentaron llevársela y ella escapó. Alba es una niña muy lista y astuta. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si lo que José decía era cierto, la niña seguía en peligro. Necesitamos protección, decidió Carlos. Conozco a gente en el CNI. Podemos arreglar esto legalmente. José negó con vehemencia. No entiendes el alcance de esta gente, Carlos. Tienen contactos en todas partes. Si uso los canales oficiales, nos encontrarán. Entonces lo haremos a mi manera, respondió Carlos con determinación. Tengo recursos que ellos no tienen. Lo que Carlos no mencionó fue que aquella misma tarde, mientras hablaba con José, su detective había identificado a 2 hombres vigilando el hospital desde un coche aparcado en la acera de enfrente. Carlos decidió regresar a Madrid para organizar mejor su estrategia, pero también para enfrentar los problemas que se acumulaban en su empresa y en su matrimonio. Le prometió a José y a Alba que volvería en 2 días, y les dejó a 2 guardaespaldas profesionales para su protección. El viaje de regreso a Madrid fue un torbellino de planificación. Ya no era solo cuestión de ayudar a un viejo amigo, ahora estaba decidido a desmantelar una red criminal que aparentemente operaba con impunidad. Para Carlos, siempre había sido fácil tomar decisiones difíciles cuando se trataba de negocios, pero esto era diferente. Esta vez, vidas inocentes estaban en juego. Llegó a su mansión en La Moraleja pasada la medianoche. Las luces del salón estaban encendidas, lo que indicaba que Marta aún estaba despierta. Carlos respiró hondo antes de entrar, preparándose para una discusión que sabía inevitable. Lo que encontró, sin embargo, fue mucho peor de lo que había imaginado. Marta no estaba sola. En el sofá junto a ella, con una copa de vino en la mano y una familiaridad que solo podía nacer de la intimidad, estaba su hermano menor, Javier. Vaya, el desaparecido regresa, dijo Marta con tono mordaz,
pero con un nerviosismo evidente. ¿Ya te has cansado de tu misteriosa aventura en Toledo? Carlos observó la escena, notando los pequeños detalles que contaban una historia clara, las copas de vino, la camisa de Javier parcialmente desabotonada, el lápiz labial de Marta ligeramente corrido. ¿Cuánto tiempo?, preguntó simplemente, su voz sorprendentemente calmada. Javier se puso de pie, intentando aparentar normalidad. Carlos, ¿no es lo que? No insultes mi inteligencia, lo interrumpió Carlos. ¿Cuánto tiempo? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Marta finalmente habló, su tono desafiante. 2 años, admitió. Desde que dejaste de ser un marido y te convertiste únicamente en un empresario. Cada palabra era como una puñalada, pero lo que más dolía era reconocer la verdad en ellas. Carlos había estado tan enfocado en construir y expandir su imperio que había descuidado completamente su matrimonio. Podrías haberme pedido el divorcio, dijo Carlos, mirando a Marta. Y perder mi estilo de vida, respondió ella con una franqueza brutal. Ambos sabemos que nuestro matrimonio siempre fue más una alianza estratégica que otra cosa. Carlos dirigió su mirada a Javier, quien al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. ¿Y tú? ¿También calculaste los beneficios y riesgos antes de acostarte con mi mujer? Carlos, yo. Comenzó Javier, pero se detuvo, incapaz de encontrar palabras que no sonaran huecas. Recogeré algunas cosas, dijo Carlos con una calma que sorprendió incluso a él mismo. El abogado se pondrá en contacto contigo, Marta. Mientras subía las escaleras hacia el dormitorio, Carlos experimentó una extraña sensación de liberación. El descubrimiento, aunque doloroso, parecía casi irrelevante comparado con lo que había vivido en Toledo. Como si el destino hubiera decidido desmantelar completamente su antigua vida para hacer espacio a algo nuevo. Esa noche, Carlos se hospedó en un hotel en el centro de Madrid. Sentado en la terraza de su suite, contemplando el skyline nocturno de la ciudad, hizo algo que no había hecho en años, llorar. No tanto por la traición de Marta y Javier, sino por todas las oportunidades perdidas, por el hombre en que se había convertido, por la amistad que había destruido con José, y por tantas otras decisiones que ahora parecían terriblemente equivocadas. A la mañana siguiente, Carlos comenzó a movilizar sus recursos. Contactó con antiguos empleados de su empresa que habían trabajado en seguridad, contrató a especialistas en informática y ciberseguridad, y utilizó sus contactos en diversos medios de comunicación para comenzar una investigación discreta. También tomó otra decisión importante, vendería una parte significativa de sus acciones en Emporio Mendoza. Necesitaba liquidez para lo que estaba planeando. Y también quería distanciarse de la empresa que había definido su identidad durante tantos años. Cuando regresó a Toledo 2 días después, lo hizo con un plan estructurado y un equipo de profesionales a su disposición. José y Alba estaban seguros en un nuevo alojamiento que Carlos había dispuesto, una casa rural a las afueras de la ciudad, vigilada las 24 horas. ¿Ha habido algún incidente?, preguntó a uno de los guardaespaldas. 2 hombres intentaron acceder al hospital la noche después de su partida, informó el profesional. Afortunadamente, ya habíamos trasladado a su amigo y a la niña. Tenemos fotos y matrículas. Carlos asintió, satisfecho con la eficiencia de su equipo. Buen trabajo. Al entrar en la casa, encontró a Alba dibujando en la mesa del comedor mientras José, notablemente recuperado, preparaba la comida en la cocina. Carlos, exclamó Alba al verlo, corriendo a abrazarlo con una naturalidad que le resultó sorprendentemente reconfortante. ¿Cómo estás, pequeña?, preguntó, correspondiendo al abrazo. Bien. Esta casa es muy bonita, y tiene un jardín enorme, respondió la niña con entusiasmo. ¿Te vas a quedar con nosotros? La pregunta, tan simple y directa como solo los niños saben hacer, lo tomó por sorpresa. Sí, me quedaré un tiempo. José salió de la cocina, secándose las manos con un paño. Su aspecto había mejorado considerablemente, aunque todavía se le veía algo débil. Gracias por todo esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba la casa. Pero me preocupa que te estés involucrando demasiado. Esta gente es peligrosa, Carlos. Lo sé, respondió Carlos. Por eso he traído refuerzos. En las semanas siguientes, Carlos y su equipo trabajaron incansablemente para identificar a los miembros de la red de tráfico infantil.
La investigación los llevó desde prostíbulos clandestinos en las afueras de Madrid hasta elegantes fiestas privadas en urbanizaciones de lujo en Marbella. Cada descubrimiento revelaba un entramado más complejo y perturbador. A través de documentos filtrados, grabaciones encubiertas y el testimonio de una ex empleada de la red que accedió a colaborar a cambio de protección, comenzaron a identificar a los principales responsables. Entre ellos había políticos, empresarios prominentes, incluso un famoso juez conocido por su dureza contra la delincuencia. Carlos recibió las primeras amenazas cuando la investigación empezó a dar resultados visibles. Primero fueron mensajes anónimos, luego el sabotaje de su coche, y finalmente un intento de asalto a la casa donde se refugiaban con José y Alba. Deberíamos parar, sugirió José una noche, después de que los guardaespaldas frustraran el intento de intrusión. No quiero que te maten por mi culpa. Carlos, que observaba a Alba dormida en el sofá, negó con la cabeza. No es por ti, José. Es por ella, por todos los niños como ella. Y también por mí. Necesito hacer esto. La presión aumentó cuando algunos medios comenzaron a publicar artículos que insinuaban la implicación de Carlos en actividades ilegales, claramente intentos de desacreditarlo orquestados por sus enemigos. Su exesposa Marta concedió entrevistas donde lo describía como un hombre obsesivo y desequilibrado. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando uno de sus informáticos logró acceder a las cuentas bancarias en paraísos fiscales que financiaban la red. Con estas pruebas, Carlos se puso en contacto con un fiscal anticorrupción que había demostrado ser incorruptible, Elena Sáenz. Lo que me está mostrando es muy grave, señor Mendoza, dijo la fiscal después de revisar la documentación. Si esto es cierto, estamos ante una de las tramas criminales más importantes de los últimos años en España. Cada dato ha sido verificado, aseguró Carlos. Y tengo más. Mucho más. La fiscal aceptó abrir una investigación oficial, pero advirtió que necesitaría tiempo para montar un operativo que garantizara la detención simultánea de todos los implicados. Entretanto, manténgase a salvo, recomendó. Estas personas se sentirán acorraladas, y eso las hace especialmente peligrosas. El consejo resultó profético. 2 días después, mientras Carlos regresaba de una reunión con su equipo, 2 motocicletas se acercaron a su coche en la M30. Uno de los ocupantes sacó una pistola y disparó varias veces contra el vehículo. Gracias al cristal blindado que Carlos había instalado preventivamente, las balas no le alcanzaron. Pero el ataque dejó claro que sus enemigos estaban dispuestos a todo. En lugar de amedrentarse, Carlos decidió acelerar sus planes. Utilizando sus contactos en los medios, filtró parte de la información que había recopilado, generando un escándalo mediático que puso a la opinión pública y a las autoridades en alerta máxima. La noche en que la operación policial estaba programada para ejecutarse, Carlos se encontraba en la casa rural con José y Alba. Habían incrementado la seguridad, pero aún así, la tensión era palpable. ¿Crees que funcionará?, preguntó José, mirando nerviosamente por la ventana. Tiene que funcionar, respondió Carlos. La fiscal Sáenz es de confianza, y tiene suficientes pruebas para procesar a todos los implicados. Esa madrugada, más de 200 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron redadas simultáneas en Madrid, Barcelona, Valencia y Marbella. 42 personas fueron detenidas, incluyendo a empresarios, funcionarios públicos y hasta un eurodiputado. La noticia llegó al amanecer, cuando el jefe del equipo de seguridad les informó de los arrestos. El alivio fue inmediato, pero Carlos sabía que el camino sería largo. Los juicios, las declaraciones, la reconstrucción de las vidas de los niños rescatados, pero al menos habían dado el primer paso. Una semana después, Carlos acompañó a José y Alba a una reunión con la fiscal Sáenz y representantes de servicios sociales. Era el momento de regularizar la situación de Alba. Sus padres biológicos fallecieron en un accidente poco después de su desaparición, explicó la fiscal. No tiene más familia conocida. ¿Qué pasará conmigo?, preguntó Alba, aferrándose a la mano de José. Bueno, técnicamente deberías entrar en el sistema de acogida mientras se resuelve tu situación legal, explicó la fiscal con suavidad, mirando a la niña. Los ojos de Alba se llenaron de lágrimas y apretó con más fuerza la mano de José. Pero yo quiero quedarme con mi papá. La fiscal Sáenz intercambió una mirada con la trabajadora social presente en la reunión. Entiendo tu deseo,
Alba. Pero hay procedimientos legales que debemos seguir. Carlos, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Y si José solicitara la adopción? Ha sido su cuidador durante 4 años. Han creado un vínculo. Es una posibilidad, admitió la trabajadora social. Pero el proceso de adopción es riguroso y puede llevar tiempo. ¿Mientras tanto? Mientras tanto, intervino Carlos, propongo que Alba permanezca con José bajo mi tutela compartida. Tengo recursos para garantizar su bienestar, y puedo proporcionar todas las garantías legales necesarias. La propuesta generó una intensa discusión entre los profesionales presentes. Finalmente, después de varias horas de debate y consultas con superiores, se llegó a un acuerdo temporal. Alba podría permanecer con José bajo la supervisión de los servicios sociales y con Carlos como responsable legal adicional, mientras se tramitaba la adopción formal. Cuando salieron de la oficina de la fiscal, Alba saltaba de alegría entre los dos hombres. ¿Significa eso que ahora tengo 2 papás?, preguntó con la inocencia propia de su edad. José miró a Carlos, y por primera vez desde su reencuentro, sonrió sin reservas. Algo así, pequeña. Algo así. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad para Carlos. El caso contra la red de tráfico infantil avanzaba en los tribunales, generando titulares diarios en los medios nacionales e internacionales. Su participación en el desmantelamiento de la organización le había convertido en una especie de héroe para la opinión pública, aunque él rechazaba ese calificativo. Los verdaderos héroes son niños como Alba, que sobrevivieron a lo inimaginable, declaró en una de las pocas entrevistas que concedió. Y personas como José, que arriesgaron todo para proteger a una niña que ni siquiera conocían. Su divorcio de Marta se finalizó con sorprendente rapidez. Ella, preocupada por su imagen pública tras el escándalo, aceptó un acuerdo extrajudicial generoso pero no excesivo. Su hermano Javier intentó contactarlo varias veces para disculparse, pero Carlos no estaba listo para esa conversación. Algún día, quizás le dijo a José cuando éste sugirió que debería escuchar a su hermano. Pero ahora tengo otras prioridades. Esas prioridades incluían reestructurar completamente su vida profesional. Vendió la mayoría de sus acciones en Emporio Mendoza, manteniendo solo una participación minoritaria. Con el capital obtenido, creó una fundación dedicada a la protección de la infancia y la reintegración social de menores víctimas de abusos. Mientras tanto, José y Alba se mudaron a una casa más grande en las afueras de Toledo, cerca del río Tajo. Carlos compró una propiedad cercana y pasaba la mayor parte de su tiempo allí, dividiendo sus días entre la gestión de la fundación y el apoyo al proceso de adopción de José. Una tarde de primavera, casi un año después de aquel fatídico encuentro en la carretera lluviosa, Carlos y José compartían un café en la terraza mientras observaban a Alba jugar con su perro, un Golden Retriever que Carlos le había regalado en su cumpleaños. Nunca te pregunté por qué te detuviste aquella noche, comentó José, rompiendo un cómodo silencio. Podrías haber seguido conduciendo. Carlos reflexionó un momento antes de responder. Honestamente, no lo sé. Algo me dijo que debía parar. Quizás fue la última parte de humanidad que me quedaba después de años de pensar solo en mí mismo. José asintió, comprendiendo. El destino tiene formas curiosas de cerrar círculos. ¿Crees en el destino?, preguntó Carlos con genuina curiosidad. Después de todo lo que ha pasado, es difícil no creer en algo mayor, respondió José. ¿Qué probabilidades había de que precisamente tú fueras quien encontrara a Alba esa noche? Carlos sonrió. Según mis asesores financieros, apostar contra esas probabilidades habría sido una inversión terrible. Ambos rieron, un sonido que se había vuelto más frecuente con el paso de los meses. El juez ha fijado la audiencia final para el próximo mes, comentó José, cambiando de tema. La trabajadora social dice que todo está en orden. Todo saldrá bien, aseguró Carlos. Alba legalmente será tu hija. José miró a la niña, que ahora corría en círculos perseguida por el perro. Ya lo es, en todos los sentidos que importan. Los papeles solo lo confirmarán. Alba, notando la atención de los adultos, les saludó con entusiasmo. Carlos, papá. Mirad lo que puede hacer Simba, exclamó, refiriéndose al perro. Los dos hombres sonrieron y se acercaron para ver el nuevo truco del animal. Mientras caminaban, Carlos sintió una paz que nunca había experimentado en sus años de éxito empresarial.
Los juicios contra los miembros de la red criminal continuaban, y Carlos seguía colaborando con la fiscalía cuando era necesario. Algunos de los acusados habían intentado negociar reducciones de condena ofreciendo información sobre otras redes similares, lo que había ampliado la investigación a nivel internacional. La fundación que Carlos había creado, Nuevo Amanecer, se había convertido en una de las organizaciones más respetadas en su ámbito, colaborando estrechamente con autoridades y otras entidades para mejorar los protocolos de protección infantil. Una semana antes de la audiencia final de adopción, Carlos recibió una llamada inesperada de su hermano Javier. «Solo quería desearte suerte para el día de la adopción», dijo Javier, con voz tensa. «Mamá me contó que es la próxima semana». Carlos se sorprendió de que su madre, con quien mantenía un contacto cordial pero distante, estuviera al tanto de la situación. «Gracias», respondió secamente. «¿Algo más?» Hubo un silencio incómodo antes de que Javier continuara. «Sé que probablemente nunca me perdonarás, y no te culpo. Lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que has logrado este último año». Carlos sintió un nudo en la garganta. La rabia que había sentido hacia su hermano se había ido diluyendo con el tiempo, reemplazada por una especie de indiferencia cansada. «No soy quien para juzgar a nadie», Javier dijo finalmente. «He cometido mis propios errores. Algunos peores que los tuyos. ¿Crees que algún día podríamos hablar?» «En persona». Carlos miró por la ventana hacia la casa de José, donde Alba jugaba en el jardín. «Tal vez. No ahora, pero algún día». La conversación terminó poco después, dejando a Carlos con sentimientos encontrados. El antiguo Carlos habría alimentado el rencor, lo habría utilizado como combustible para su ambición. Pero el hombre en que se había convertido entendía que algunos puentes, aunque dañados, no necesariamente debían ser quemados por completo. El día de la audiencia final llegó con un cielo despejado y una temperatura perfecta para finales de primavera. Carlos, José y Alba se presentaron en el juzgado de familia vestidos formalmente. Alba llevaba un vestido azul que ella misma había elegido para la ocasión, y su cabello estaba recogido con un lazo a juego. «Estoy nerviosa», confesó la niña mientras esperaban en el pasillo del juzgado. «No hay razón para estarlo», la tranquilizó José, arrodillándose para estar a su altura. «Solo es un día especial para confirmar lo que ya sabemos, que somos una familia». «¿Y Carlos también es parte de nuestra familia?», preguntó Alba, mirando al empresario. Carlos sintió una calidez expandirse en su pecho. «Si tú quieres que lo sea, pequeña». Alba asintió con seriedad. «¿Quiere?». La audiencia fue breve pero emotiva. El juez, tras revisar todos los informes y escuchar los testimonios de los trabajadores sociales, aprobó la adopción. José oficialmente se convirtió en el padre legal de Alba, y Carlos fue designado como tutor adicional, una figura legal poco común pero que el juez consideró apropiada dadas las circunstancias excepcionales del caso. «Enhorabuena, familia Vega Mendoza», dijo el juez con una sonrisa, utilizando el término que Alba había comenzado a usar para referirse a ellos tres. Mientras salían del juzgado, Carlos notó a una mujer mayor observándolos desde un banco cercano. Le tomó un momento reconocerla, era Mercedes Martínez, la abuela materna de Alba, a quien había conocido durante la investigación. La mujer había perdido a su hija y yerno en el accidente tras la desaparición de Alba, y ahora, recuperada su nieta, había decidido no pelear por su custodia al ver que la niña estaba bien cuidada y feliz. Carlos la saludó con un gesto, y ella respondió con una inclinación de cabeza. Habían llegado a un acuerdo por el cual Mercedes podría formar parte de la vida de Alba gradualmente, con visitas supervisadas que irían aumentando con el tiempo. Era lo mejor para la niña conocer sus raíces, aunque su hogar estaría con José, en parte, con Carlos. Esa noche, celebraron con una cena en el jardín de la casa de José. Algunos de los investigadores que habían trabajado en el caso se unieron a la celebración, junto con la fiscal Sáenz y su familia. Para sorpresa de Carlos, su madre también se presentó, trayendo un regalo para Alba y un pastel casero. «La vida da muchas vueltas, hijo», le dijo su madre mientras observaban a Alba soplar las velas de un segundo pastel, con la inscripción «Feliz día de adopción». «A veces perdemos el camino, pero lo importante es encontrarlo de nuevo». Carlos asintió, pensando en el empresario frío y calculador que había sido tan solo un año atrás. Aquel hombre jamás habría imaginado que encontraría la verdadera felicidad no en cerrar un trato millonario,
sino en ver la sonrisa de una niña que había estado a punto de convertirse en otra estadística trágica. «¿Sabes qué es lo más irónico, mamá?», comentó. «Todo comenzó con una traición. Traicioné a José hace 20 años, y eso puso en marcha una cadena de eventos que nos ha traído hasta aquí». Su madre lo miró con sabiduría. «A veces necesitamos tocar fondo para empezar a subir. Y a veces, nuestros errores nos llevan exactamente donde debemos estar, aunque por caminos que nunca habríamos elegido». La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Alba, exhausta pero feliz, se quedó dormida en el sofá mientras los adultos conversaban en voz baja en la terraza. «¿Qué sigue ahora?», preguntó José a Carlos mientras compartían una última copa de vino. Carlos contempló las estrellas antes de responder. «Seguir adelante. La fundación está creciendo, los juicios continúan. Hay mucho trabajo por hacer». José asintió. «Nunca te imaginé como defensor de causas sociales». «Yo tampoco», admitió Carlos con una sonrisa. «Pero resulta que es mucho más satisfactorio que acumular millones en una cuenta bancaria». Un cómodo silencio se instaló entre ellos, el tipo de silencio que solo es posible entre personas que han atravesado juntas las peores tormentas. «Gracias», dijo finalmente José. «Por todo». Carlos negó con la cabeza. «No me lo agradezcas. Si alguien debe dar las gracias, soy yo. Tú y Alba me salvasteis, aunque no lo sepáis». Desde la casa, llegó el suave murmullo de Alba hablando en sueños. Ambos hombres sonrieron, reconociendo en ese simple sonido todo lo que habían ganado y todo por lo que valía la pena seguir luchando. Epílogo. 5 años después. El campus de la Fundación Nuevo Amanecer en las afueras de Toledo era un hervidero de actividad en aquel soleado día de junio. Niños de diversas edades corrían por los jardines mientras voluntarios y profesionales supervisaban juegos y talleres. En un rincón tranquilo, bajo la sombra de un olivo centenario, Carlos revisaba unos documentos. «¿Trabajando incluso hoy?», preguntó una voz familiar. Carlos levantó la vista y sonrió al ver a la fiscal Elena Sáenz, ahora ascendida a fiscal de sala contra la trata de seres humanos, acercándose. «Solo ultimando algunos detalles para la inauguración del nuevo centro en Barcelona», respondió, guardando los papeles. «Impresionante lo que has construido aquí», comentó Elena, observando el complejo que incluía un centro de terapia, escuela, instalaciones deportivas y residencias para niños en situación de vulnerabilidad. De tiburón empresarial a filántropo del año. ¿Quién lo habría imaginado? Carlos rió. Ciertamente, yo no. Se levantó y caminaron juntos hacia el edificio principal, donde se estaban realizando los preparativos para la fiesta de cumpleaños de Alba, que cumplía 13 años. «¿Cómo va el caso de Valencia?», preguntó Carlos, refiriéndose a una nueva red de tráfico que la Fiscalía estaba investigando. «Avanzando». «Tu información fue crucial», respondió Elena. «Pero hoy no hablemos de trabajo. Es día de celebración». En el salón principal, decorado con globos y guirnaldas, José supervisaba los últimos preparativos junto a su esposa, Lucía, una profesora de música que había conocido 3 años atrás y con quien se había casado el año anterior. Alba, convertida ya en una preadolescente espigada y de mirada inteligente, ayudaba a su hermano pequeño, Martín, un niño de 2 años que José y Lucía habían adoptado recientemente, a colocar regalos sobre una mesa. Al ver entrar a Carlos, Alba corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «¿Por fin llegas?». «Estaba empezando a pensar que te habías olvidado». «¿Olvidarme de tu cumpleaños?». «Jamás», respondió Carlos, correspondiendo al abrazo. «Solo estaba ultimando tu sorpresa». Los ojos de Alba brillaron de expectación. «¿Qué sorpresa?». «Si te lo dijera, no sería una sorpresa, ¿verdad?». La fiesta fue un éxito rotundo. Amigos de la escuela de Alba, compañeros de la fundación, y familiares, incluida Mercedes, su abuela biológica, y la madre de Carlos, compartieron una tarde de risas y celebraciones. Cuando llegó el momento de soplar las velas, José pidió silencio para decir unas palabras. «Hace 6 años, nuestra vida cambió para siempre en una noche lluviosa», comenzó, mirando a su hija con orgullo. Lo que parecía el final de un camino resultó ser el principio de algo mucho más grande. «Alba, has crecido para convertirte en una joven extraordinaria. Y no podría estar más orgulloso de ser tu padre». Alba, visiblemente emocionada,
Abrazó a José antes de que Carlos tomara la palabra. Yo también quiero decir algo, dijo Carlos, aclarándose la garganta. Alba, siempre dices que aquella noche yo te salvé a ti y a tu padre. La verdad es que ustedes me salvaron a mí. Me enseñaron el significado de la familia, del amor incondicional, y me mostraron que siempre hay un camino hacia la redención, sin importar cuántos errores hayamos cometido. Después de soplar las velas y cortar el pastel, Carlos le entregó a Alba su regalo, un álbum de fotos que documentaba los últimos 6 años juntos, desde aquella primera noche hasta el presente. Para que nunca olvides que las historias más importantes son las que escribimos cada día, le dijo mientras Alba pasaba las páginas con ojos húmedos. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Carlos y José compartieron un momento tranquilo en la terraza, como habían hecho tantas veces a lo largo de los años. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó José de repente. Carlos meditó la pregunta. Me arrepiento de muchas decisiones que tomé antes, pero no de las que me trajeron hasta aquí. José asintió, comprendiendo perfectamente. La vida no siempre nos lleva por donde esperamos, ¿verdad? Afortunadamente, respondió Carlos, levantando su copa en un brindis silencioso. Desde el jardín, llegó el sonido de la risa de Alba mientras enseñaba a Martín a perseguir mariposas. Era un sonido que representaba todo lo que Carlos había ganado desde aquella noche lluviosa. Una segunda oportunidad, una familia, y un propósito que iba mucho más allá de la acumulación de riqueza y poder. El antiguo Carlos Mendoza había muerto en esa carretera solitaria cerca de Toledo. En su lugar había nacido un hombre diferente, imperfecto, todavía en proceso de aprendizaje, pero finalmente en el camino correcto. Y mientras contemplaba a Alba y a su pequeño hermano jugando bajo el sol de la tarde, Carlos supo con certeza que ningún éxito empresarial podría jamás compararse con la satisfacción de haber encontrado, al fin, su verdadero camino.